se está celebrando un sorteo para poder ir el viernes a este concierto en el Auditorio Nacional sobre bandas sonoras de cine. Entonces, si queréis, podéis entrar y apuntaros a ese sorteo, no se pide nada y es fácil y podéis ganar una entrada doble. Eso por un lado. Por otro lado, comentaros que tenemos un próximo estreno el día 6 de abril a las 11, una película muy interesante también que se llama París, Distrito 13. Vais a ver ahora el tráiler. Y más adelante, todavía no tenemos fijo o fijada la fecha, una película que se llama El Test. Entonces yo creo que era esto lo que os tenía que decir. Y ahora va a subir y le vamos a dar un aplauso, porque no hay mucha gente que tenga todos los Goya que tiene Daniel, a Dani Guzmán y a Joaquín González. Vale. Hola. Bueno, lo primero, sois unos privilegiados y privilegiadas. Me encantaría estar ahí, no ir hoy a clase y ver una película y reírme un ratillo. Espero que os riáis, pero me trae muchos recuerdos de cuando estudiaba. Nada, lo primero, muchísimas gracias por venir, estamos muy agradecidos de que la sala esté casi llena, que ya es difícil y sigue entrando gente. Hemos intentado hacer una película para hacer reír, básicamente, ¿no? Para disfrutar nosotros y que disfrutéis vosotros. Tiene cierto trasfondo social, pero sobre todo para que desconectéis de los exámenes, de la vida o de lo que queráis durante 100 minutos. Así que espero que disfrutéis mucho y... ¿Quieres decir algo, Joaquín? Lo has dicho todo tú, ¿por qué? Joaquín es el protagonista de la película, es amigo mío y... Pues me voy a callar ya, di tú algo, tío. Pues nada, que pienso que es una película diferente a todas, porque sale un montón de verdad y creo que va a ser la película de este año, ¿no? Pues no, Joaquín, por ahí Yo no, creo que va a ser no. este año, yo creo que sí, No, Dani. pero no crees tantas expectativas, que luego es muy difícil cumplirlas. No, es que va a ser así, Dani. ¿Sí? ¿Va a ser así? Va a ser así. Bueno, Joaquín lo tiene clarísimo. Y ellos cuando la ven también, de verdad. Joder, Joaquín es el número 1 en ventas, en marketing, es el mejor. Así que nada, que disfrutéis mucho y luego hacemos un pequeño coloquio, un debate y nos preguntáis lo que queráis y ya vemos nosotros que os contestamos, ¿vale? Venga, que lo disfrutéis. Gracias. Hace unos meses y como veis es el alma mater de la película. Un gran aplauso para ellos. ¿Qué decir de estos dos monstruos? ¿No? A uno ya lo conocíamos, que estuvo aquí en el 2015, bueno, vosotros no estabais aquí, yo ya llevo su primera película como director, que además se basó luego en los Goya a cambio de nada. Os aconsejo que si no la habéis visto, que la veáis porque es un peliculón. He visto que algunos de los actores que estaban en la película también trabajaron en aquella, ¿no? Herrán, ¿no? Me parece. Sí, Miguel Herrán. Entonces, voy a decir solamente dos cosas de Dani. Dos cosas que seguramente no conocéis, porque bueno, lo de la película ya lo he dicho, si no lo conocíais, si podéis ver la película, la podéis buscar y encontrar y es un peliculón, se llevó un montón de Goya, pero voy a hablar de otra faceta de Dani Guzmán. Dani Guzmán hace muchos años, junto con El Muelle, no sé si conocéis El Muelle, pues Dani Guzmán es un histórico grafitero de Madrid, ¿no? Entonces, comentar eso de Dani Guzmán, la trayectoria como actor, como director, como monstruo que es, ya la conocemos. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a Dani para que nos presente al otro monstruo que tenemos hoy aquí, que es a Joaquín, ¿no? Que es su amigo desde hace muchísimos años. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por quedaros al coloquio y por venir a ver la película, por el interés. Es muy bonito ver pues una sala tan concurrida y después de ver una película nos hace especialmente interés venir a mí me gustan mucho los coloquios y los debates después de la película porque
al final conversas con puntos de vista que te dan claves sobre la película que has hecho, y luego aparte porque para vosotros podéis descubrir algunas cosas que están en el otro lado, que no se ven en la pantalla, que también son muy interesantes del rodaje o de experiencias de este tipo de cine, que es un poquito peculiar, ¿no? Entonces, pues aparte de eso, efectivamente con el tema de Joaquín, ya lo has dicho tú, hemos creado un monstruo, hemos creado un juguete roto antes de empezar ya. Va a ser un fenómeno, ya lo es un fenómeno. Nosotros nos conocimos con 13, 14 años y hasta ahora pues hemos estado juntos, es uno de mis amigos, junto con Luis, mi brujo, y creo que tenía un material muy interesante, aparte para hablar de un trasfondo social, para divertir y para hacernos reír y para disfrutar de una parte de esa mayoría social que a veces no sale en las películas, que son gente de clase media, gente obrera, porque generalmente en las comedias salen estatus sociales de clase media, bueno, la media ya no existe, casi clase alta, y digo, joder, ¿por qué no se hacen comedias con, yo qué sé, Full Monty, por ejemplo, gente de un estrato social que es la mayoría, que suele estar fuera de la M30, que es lo que hace la mayoría de la sociedad. Gente que tiene un componente social que para mí es en buen sentido, que en el cine no se suele apostar últimamente porque las generalistas no apoyan proyectos de cine social, pero es que se puede hacer comedia también con cine social. O sea, hay gente que, mis amigos, yo tengo amigos fontaneros, electricistas, taxistas, que curran 10-12 horas, que intentan salir adelante y siempre lo hacen con orgullo sobre todo, pero con mucha ilusión y con mucho sentido del humor. Y creo que aquí tenemos un material para conectar con el público, para hacerle divertir, y por eso hice esta película. Pero bueno, yo no me voy a enrollar mucho, que hable o se presente, y sobre todo lo más importante es hablar con vosotros y que nos contéis, que si queréis, tenéis alguna pregunta, alguna duda, si queréis que conversemos sobre el trabajo que ha sido rodar esta película, que hay mucho que comentar, y nada, y eso. Joaquín es, como sabéis, el prota de la peli, y que él se presente y nada, lo que tú quieras contar, Joaquín. No sé, darte las gracias a ti por haberme confiado en mí, ¿sabes? Muchas gracias. Realmente fue una experiencia muy bonita, pero al principio muy difícil, nunca haber hecho nada de cine, y la verdad es que al principio fue complicado, ¿no? Bueno, me ponen tantas cámaras, tanta gente, pues estoy tan nervioso ahora. Muy nervioso de explicar lo que me pasó, ¿no? Las primeras 3 semanas fueron muy complicadas para mí. El techo se me iba, me bloqueaba. A partir de la tercera semana es cuando empecé a disfrutar. Porque yo creo que un actor disfruta siempre, ¿no? Juega, está jugando, es como un juego, ¿no? Y es cuando realmente empecé a disfrutar, a jugar, a pasarlo bien con Dani, con Luis. Y es cuando realmente mi trabajo es mejor, ¿no? Mi trabajo es mucho mejor, ¿no? Me lo pregunta. O sea, bueno, ¿a vosotros os ha parecido mi trabajo? ¿Os habéis reído o no? ¿Sí? No, si vosotros reís, pues yo estoy contento, ¿no? Pero pienso que ha sido una experiencia muy bonita, que no voy a repetir más. Porque va a ser muy mal, pero bueno, creo que... Bueno, en la comedia... Tú vas a hacer teatro. Teatro. ¿Conmigo quieres hacer teatro? Teatro, perdón, para probar las dos cosas, ya está. Vale, me parece bien. Estoy de acuerdo, sobre todo con Luis, haz teatro con Luis. Con Luis, porque Luis se ríe mucho. Todo el rato se ríe conmigo, ¿no? Ya, pero como dice que en teatro no puedes repetir, a Luis le va a dar mucha confianza que hagas teatro con él, con Tosar. Le ha dicho que quiere hacer teatro también con él. Pues yo no repito nunca. Yo no repito, eran las 3 primeras semanas. No repetías, no. Una frase que repetí 100 veces, pero que no me salía. Por eso, pero no repetía. No, los mayores problemas de repetición los tuve con Luis Tosar, que está empezando y que realmente él pues iba un poquito apretado porque se jugaba mucho con esta película. A ver, Dani, ese día repetí tantas veces que pusiste un traje de bolitas, que se me veía el pito, se me veía el pitillo, todo el mundo me veía el pitillo, y con una dentadura que era así de grande, de plástico, que no podía vocalizar. Y creía que yo hiciera todo perfecto. Era imposible.
¿Sí o no? Sí, 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 sí. Entonces no digas que era mi culpa. Sí, el problema fue el traje. Sí, 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 yo lo tengo claro. ¿Eh? El traje y la dentadura. Pero mira, si ya dice que en la primera película he disfrutado, no sabes lo que te llevas. Pues a mí me costó disfrutar no sé cuántas películas, o sea, eso ya es maravilloso. A partir de la tercera semana. Ya ibas a tope, ¿no? Tercera. No sabe que es verdad ni que es mentira. Yo no he hablado todavía y me dice que estoy mintiendo todo el rato. Yo no he dicho nada. Vale, venga, pues la Vamos con la primera pregunta. A ver, la primera siempre cuesta. Lo que pasa es que ya cuando se acercaba el rodaje, ya un Movistar y Universal me decía, mira, que toda una familia no profesional sean los protagonistas de la peli está muy bien, pero que ya todo el resto de actores sean no profesionales, la broma ya es demasiado. Entonces me dijeron, ¿por qué no entras tú? Yo, bueno, he trabajado mucho en comedia, un poco el timing lo conozco y tal, y ¿por qué no estás tú desde dentro redireccionando o trabajando con Joaquín y tienes a un actor profesional? Yo iba a rodear a toda la familia de actores profesionales como Luis, como Zaera, como Villagrán, como Morri, gente con una capacidad y con comedia y con mucho talento, y me dijeron que entrase dentro. Mis socios, coproductor, les dio un poco miedo que yo estuviera trabajando desde dentro, pero yo no tuve ninguna, lo tenía tranquilo, o sea, estaba súper tranquilo porque yo sabía que desde dentro yo podía llevar la secuencia por un lado o por otro, porque yo conozco a Joaquín, ahora mismo sé más o menos lo que está pensando. Claro, ¿qué pienso? Dilo. Claro, ya lo sabes, dilo. Claro, Dani, ¿sí? Dilo. Leighton. Fue maravilloso. Lo mejor 2 meses de mi vida. En Leighton ensayábamos y Tosar, él y yo, Tosar lloraba de la risa. Y yo estaba desde dentro y se produjo una cosa que para mí es la esencia de la interpretación. Yo me he formado con Leighton, con Strasberg, con Augusto, con gente tal. Llevo muchos años formándome y hay un principio básico de la interpretación y es que el motor siempre es el de enfrente. El que está con el que estás es tu motor. Tú te tienes que olvidar de tu estado de ánimo, tienes que tener un estado de ánimo, un deseo, un objetivo, una urgencia, una relación emocional con el espacio, una relación emocional contigo, por ejemplo, como estoy ahora mismo, con Gregorio, con quien sea, ¿no? Entonces, eso lo debemos saber, pero un actor solo está vivo y está orgánico y está de verdad cuando se olvida de sí mismo y el motor es el otro. Yo tengo un objetivo ahora mismo, que es transmitirte mi mensaje. Pero yo estoy ahora sobre todo en ti, que has hecho así. Ahora mismo acabas de asentir, ¿no? Yo sé cuando estás parpadeando, yo sé si Gregorio tiene las manos ahora mismo juntas, yo sé, ahora las ha levantado. O sea, yo más o menos estoy abierto a todo lo que pasa y estoy orgánico, estoy de verdad, estoy viviendo aquí ahora ese momento. Entonces, estar desde dentro, a mí, yo nunca me preocupé por mi trabajo y creo que estoy muy suelto y muy orgánico y con una escucha muy rápida. Primero porque Joaquín es una bomba de relojería, que es maravilloso para un actor. No sabes por dónde te va a salir, ya lo estoy viendo. O sea, es imposible. Entonces eso para Luis le hacía no estar en una zona de confort y hacía que no estuviese en algo preconcebido. Y Luis Tosar, por ejemplo, está muy relajado y lo único que hace es seguirle a él y seguirme a mí. Yo lo único que hago es seguirle a Luis y seguirle a él. Entonces para mí no fue un problema. Fue quizá un poco de estrés emocional o estrés, ¿cómo es? Este estrés que te desgasta mucho, emocional, ¿no? Vale. Era emocional, ¿no? Es como un estrés, no postraumático, no, es... Bueno, esto que a mí me desgastaba mucho, que yo no veía combo. Yo no tenía monitor, o sea, sí tenía monitor, pero no lo sacábamos del camión, porque teníamos casi 5 o 6 páginas diarias, en cine se hace 1,5 páginas, y yo tenía 6 o 7, y algunas veces, me tocaba repetir con Joaquín, pero muy pocas, ¿eh? O sea, había alguna secuencia así, pero generalmente yo repetía muy poco por Joaquín. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo iba montando la película mientras estaba actuando desde dentro, porque yo no paraba y veía la secuencia y decía, ya tenía tiempo para eso, esta está bien, esto está mal, esto tal, aquí cojo esto, aquí cojo el otro, tal, tal. Yo en eso no lo podía ver, yo no daba por buenas la secuencia viendo el monitor, yo las daba por buenas actuando. Así te ha pasado. Así me he quedado. El montaje. Horas de material que para que os deis cuenta, a cambio nada, o Mientras dure la guerra, o películas así más convencionales, son 56-60 horas de material y yo rodé 256 horas de material. Repetí mucho, no por Joaquín, No por todos. por todo. Claro.
sobre todo por Luis, que creo que hacía una toma, y yo le decía, Luis, ¿quieres hacer otra toma para disfrutar? Y decía, no, que nos queda mucho día por delante con Joaquín, vamos a seguir. Entonces, a mí me gustó mucho el proceso, porque me olvidé de mí, y creo que estoy más orgánico que en otras pelis, porque estoy en el otro, el motor siempre es el otro. Y eso es de puta madre. Lo que pasa es que te produce un desdoblamiento porque haces 70 permutaciones, 70 millones de permutaciones en 20 segundos, porque es de esta secuencia estoy escuchando tal y yo ya iba diciendo esta de Joaquín está bien, esta no, esta está al final arriba, esta no está orgánico, esta está anticipando, Luis está bien, Luis tiene una buena escucha, hostia, tengo un punto de vista muy bueno y yo como estoy, me da igual. Yo estaba en medio de la ola, pero no hacía que hacía, no actuaba, o sea, no sobreactuaba. Tenía acción porque estaba en eso. Entonces a mí la experiencia fue buenísima, un poco agobiante porque no tenía capacidad de decir, hostia, yo he hecho, ahora ya fuera de coña, estamos con la ironía muy fina, ha habido tomas, o sea, ha habido secuencias que yo puedo haber hecho 70 tomas con Joaquín. ¿Tú, sí o no? Es verdad, 70 tomas. Y de esas 70, di por buena, si tiene 15 frases, en esas 70 tengo una parte de cada. Es una locura, es una locura. Y luego cuando te enfrentas a eso, que tienes 7 cámaras, 7 puntos de vista de cámara, como son permutaciones de estas que, yo que sé, salen 780 millones de resultados. Yo podía ir, o sea, yo a ellos no los dejé de dirigir. Yo en cada secuencia les iba pidiendo una cosa nueva y me volvía. A mí me pareció bien, luego volvería a hacerlo. Eso no tuve problema con eso. Bueno, con esta pregunta le quiero preguntar yo a Joaquín qué ha sentido al trabajar, porque ha trabajado con su familia, porque su hija es su hija, su hermano es su hermano, su madre es su madre. ¿Cómo te has sentido trabajando esta primera película y trabajar con toda la familia? Pues la verdad es que ellos lo hacen tan bien, son tan bien actores, que yo me hice pequeñito con ellos. Yo fallaba mucho más que ellos, yo del prota. ¿Le entendéis? ¿Me entendéis, no? Es que dice que hablo mal, yo hablo bien. No, yo no he dicho nada. Solo preguntar si le entendéis. Yo no he dicho nada. Porque mi madre lo hacía tan bien, mi madre era tan buena haciéndolo, que cuando me tocaba con ella, me hacía pequeño. Y he sentido muchas veces el sentido que siendo yo el protagonista, pues he ido mucho más protagonista que yo. Le creó inseguridad porque su madre la clavaba, tenía una energía y una comedia, el equipo estaba maravillado, ¿te acuerdas? Sí, pero eso fue las 2 primeras semanas, después ya era un campeón. Sí, eso es verdad. Y Brenda tiene una escucha que toda la gente dice que sí es actriz profesional, tiene mucha verdad, tiene mucha humanidad y sobre todo escucha muy bien. En un actor, bueno, me vienen ejemplos a la cabeza que no puedo contar. Hay actores que están trabajando solos, tú les ves y están haciendo su numerito. Brenda está en el otro, en el principio de la actuación, está escuchando todo el rato y no ves un texto impostado en ningún momento porque ella tiene mucho talento además. Pero entiendo eso, entiendo que él se hacía pequeñito, claro, joder. Yo me acuerdo la primera peli que hice, la hice con Javier Bardem y con Federico Lupi. Yo saliendo de la escuela y estaba ahí, estaba flipado, o sea, ¿cómo no lo he pasado? El tema que tuve, en los ensayos, fue todo maravilloso, yo hacía todo perfecto, fue increíble todo, ¿no? Claro, yo ahí decía, he ganado el Goya, ya me llevo el Goya, es increíble. La primera semana ya se escribió el discurso del Sí, Goya. claro, la semana y todo. Y el Goya me lo llevo, y no la vida. A ver, segunda pregunta. Sí. Y luego quería preguntar un poco por las localizaciones, porque este Madrid que se ve en esta película no es el que suele salir normalmente. ¿Dónde la habéis rodado? En Madrid. Bueno, eso pasa mucho. Eso, en otro coloquio, ayer tuve un coloquio y me volvieron a decir eso y también nos lo dijeron en Málaga, que de repente como que los decorados... Básicamente yo lo que intento es, a ver, a nivel estético, esta película, intento ir un paso más allá en las localizaciones, que a cambio de nada, y en la foto, y creo que hay que buscar y que todos los barrios tienen color y arquitectónicamente hay fugas que son muy interesantes visualmente y yo lo que intento en las 2 pelis que he hecho es no intervenir en la vida, sino que la película sea parte de la vida y la película sea parte de la película. Eso así como frase queda muy bien dicho, pero lo que quiere decir es no parar la vida y rodar en el decorado de la vida.
efectivamente, estéticamente, hay un tipo de cine que está rodado aquí, pero no sabe dónde está rodado porque la estética está por encima de la narrativa. Para mí la narrativa es qué cuento, a través de quién lo cuento. Para mí lo más importante es el guión y los actores, siempre. Ahora intento buscar algo más estético y más elegante, pero que no esté por encima. Y a veces las localizaciones de Madrid te vas a algo muy estético y te olvidas de estar rodando donde está sucediendo la acción dramática. Y para mí eso era muy importante. Lo hice ya en A Cambio de Nada, que ahí tenía una relación emocional con el espacio vivido, que me parecía maravilloso para contar esa veracidad o esa credibilidad, y ahí rodé en mi casa, en casa de Luismi, en casa de mis padres, en casa de Luismi, en mi instituto, en los juzgados reales de Plaza Castilla, en el metro. Intenté que cuando tú vieras la imagen ya estuvieras dentro, y los decorados son muy importantes. Pero es verdad que a veces nos vamos a algo más estético que narrativo, y yo aquí quería que fuera el edificio donde vive Joaquín, que me parece que tiene una fuerza con ese gris soviético, esos soportales, o sea, visualmente creo que funcionan muy bien y a la vez narrativamente también, entonces ahí lo combiné. Luego hay cosas más estéticas como el puente, por ejemplo, que me gusta mucho de Móstoles, que hay un puente cuando estamos vestidos de policías, que hay unas fugas y... No sé, esta película le he intentado darle como más importancia, pero que no esté por encima de lo que cuenta la historia, que al final son ellos. Que la cámara y la estética y la luz apoyen la credibilidad y la organicidad de lo que está ocurriendo narrativamente en el guión, que es lo que hacen ellos, o lo que hacemos nosotros. Vale, mientras que sale la tercera pregunta, quería comentarle a Dani que la primera película tardaste 10 años en conseguir la financiación para poder hacerla, para poder realizarla. En esta también tengo entendido que te ha costado hasta 7 años, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, cómo tienes esos procesos tan largos desde que inicias o tienes una idea brillante hasta que finalmente vemos en la pantalla la película? Aquí en este caso no ha sido por un tema de financiación, las dos películas tienen algo en común, y es que adaptar la realidad a la ficción es muy complicado. A mí me sale más fácil imaginar y crear la historia que yo quiero que adaptar la realidad, porque tienes que saber qué es anecdótico o qué es circunstancial o qué es casual, que no tiene línea narrativa, y lo que más lleva de tiempo es el guión. En A Cambio de Nada fue porque no me atreví a contar esa historia y estuve 4 años dando vueltas alrededor de la historia en vez de entrar a la historia, porque era una historia donde yo me desnudaba y donde tenía mucho riesgo personal, porque yo estaba hablando de mi infancia, de mi adolescencia, de mi familia, de mi relación con la calle, y eso me costó muchísimo al final contar la historia, hasta que me di cuenta que lo que estaba huyendo es de la historia. Y yo dije, joder, venga, pues tienes que ser valiente, y hay mucha exposición de esto, pero si quieres hacer este tipo de cine te tienes que desnudar. Y ahí, pues hasta que conseguí contar la historia, di muchas vueltas, 5 años de guión. Luego a través de... en Canallas me ha pasado un poco igual, que es anecdótico para mí y que tiene línea argumental. Yo hay cosas con Joaquín que me he reído, y con Brujo y con Luis, que no os podéis imaginar, pero al final son cosas circunstanciales, casi te diría sketch, o sea, que son al final secuencias aisladas que tú le tienes que dar una línea de continuidad, y entonces tiene cabalgar entre la ficción y la realidad a nivel narrativo es lo más difícil. En esta no me ha costado ningún problema la financiación, de hecho en la primera versión de guión ya tuve el apoyo de Movistar y el apoyo de Universal, han querido la peli hasta el final, y aquí sí ha sido más un problema de conectar. A mí la realidad, si me vale como germen para contar una historia, perfecto, pero no por ser más realista tiene mejor. Además, lo realista muchas veces y lo casual es enemigo de lo dramático. Lo dramático no solo, el drama es como línea de acción, o sea, como línea argumental. Yo me puedo haber reído mucho con una experiencia mía, pero si no la sé contar o si no tiene un hilo narrativo, a partir del minuto 20, como no venga un primer giro y no haya una trama, vosotros ya decís, me tengo que ir a clase, me tengo que ir a no sé qué. Entonces, lo más difícil es adaptar la realidad a la ficción. Muy bien. En toda España, en un montón de salas.
y que aquí también tenéis el hashtag de la película, creo que os ha gustado, yo he estado viéndola ahí con vosotros y he estado escuchando carcajadas continuamente, entonces sabéis que estamos en un momento difícil, la gente está volviendo al cine, pero tiene que volver de verdad, y es importante para cualquier película, la primera, la segunda semana, la taquilla de esas 2 primeras semanas es fundamental, entonces recomendemos la película. Antes además hablábamos, perdona, una cosa, hablando con Gregorio, antiguamente teníamos dos ganchos o 2 premisas para meter a la gente en el cine. Una, salir con una comunicación muy buena y dar la posibilidad que la gente la vea y que se produzca el boca a boca, pero es que ya la primera, el trampolín, ya está cada vez más difícil. O sea, aunque se produzca el boca a boca, si no ha entrado nadie, la película no funciona y la segunda o tercera semana está fuera. Entonces ahora sí es un momento delicado para... Pero yo, por ejemplo, ayer estuve en un cine y estaba lleno, viendo la peli. Y gente... Pero si la película no se ha estrenado, sería un pase privado. No, un pase privado, pero en un club de unos cines. O sea, la gente pagó su entrada, como tienen un club, y fueron. Y estaba lleno. Y eso me hizo mucha ilusión. Pero no, la recomendéis si os gusta, si no, no la recomendéis nada. Esto no es nada. Pues nada, no la recomendéis. No. Aquí está el hashtag de la película, canallas. Venga, a ver, ¿quién es el que pregunta? Allí arriba. Es que te quería decir, en relación a esto que estabas diciendo justo ahora, y si no, de otras preguntas, tú perdona. Bueno, primero enhorabuena porque también me he reído mucho con la peli y, bueno, si puedo hacerte 2, porque es que justo sobre lo que estabas hablando de caminar entre eso, adaptar la realidad y experiencias vitales al cine, bueno, a mí me inspira también bastante, me gusta también escribir y lo que más me inspira también son cosas circunstanciales, pero es complicado buscarle un hilo narrativo y pues si se te ocurre algún consejo, como guionista también, pues si se te ocurre algún consejo para decírmelo. Y luego te quería preguntar sobre esta película, que es por lo que levanto la mano. Te quería preguntar, perdona, ¿cómo ha sido trabajar cómo es ponerte con personas que no son actores profesionales, que tienen su vida y ir y decirles quiero hacer una película con vosotros, y luego el trabajo previo a cuando ya te pones a hacer un rodaje, que imagino que hay un trabajo previo, no sé si complicado o menos complicado, pero todo ese proceso de contacto con personas que no son profesionales. Vale, a ver si te concreto. A la hora de escribir tienes que tener un motor y tienes que contar lo que necesites contar. O sea, no es lo mismo una historia que otra y es mejor que conectes con ello y tengas una necesidad de compartir esa historia, porque luego es muy duro y se tarda muchísimo en que esa historia a veces no se consigue ni siquiera hacer. Entonces te tiene que mover mucho para que sea algo fundamental en tu vida o vital querer contar esa historia y compartirla. Eso por un lado. A mí me gusta contar experiencias vividas porque luego que tenga más línea argumental o menos, o que tenga una estructura más convencional de 3 actos, una serie de cosas, al final eso es más fácil, la técnica. Pero en historias vividas a mí me mueven mucho porque creo que lo local y lo personal hace que sea universal. O sea, a mí me gusta Farhadi y no tengo nada que ver con su cultura, me gusta Coreda y no tengo nada que ver con su cultura, me gusta Thomas Wittenberg y no tengo nada que ver con su cultura, pero cuanto más locales son o cuanto más personales son las historias, más conecto con ellas. No quiere decir, la fantasía y la imaginación es maravillosa, y cuando yo me pongo a escribir otra historia que es desde la imaginación me sale mucho más rápida que las reales, que se han basado en hechos reales, no me gusta, en vivencias. ¿Vale? Entonces yo te diría que si tienes cosas que te mueven y que tienes cosas que contar, al final todo es universal el amor, es universal el dolor, es universal el poder, es universal el deseo, al fin, pero es tu relación con cada aspecto. Y yo, para sentirme identificado, cuanto más conectes tú con ello, más me puedo identificar yo. Yo puedo ver La pianista de Haneke, que me distancio mucho, pero a mí me pega un ostión y me hace ver otros puntos de vista porque es su historia y es muy personal, aparte porque sea filósofo, psicólogo, sabe que lo tiene todo. Entonces sabe diseccionar muy bien al ser humano, ¿no?
y de las experiencias vividas, por ejemplo en la calle o en la relación emocional que tienes con los demás, ahí tienes mucho material para sacar, ¿sabes? O sea, primero que sea personal y luego lo más importante, no te olvides del público. El cine se hace básicamente para divertir, para emocionar o para invitar a la reflexión, no hay más. Las pajas mentales nuestras para nosotros, pues está muy bien, pero yo lo que quiero es que os riáis o que de repente os emocionéis o que de repente salgáis diciendo, hostia puta, me he cuestionado, ahora me cuestiono una cosa, porque si yo he reaccionado así en tal historia, si este es delincuente y le han metido en la cárcel, ¿por qué tipificamos y juzgamos y no sé qué? O si tal, la pena de muerte, tus cosas te cuestionan. El cine es una herramienta maravillosa educacional y social. Entonces eso. Y trabajar con ellos, pues con ancianos y con niños es maravilloso, porque se establece un juego que ellos se lo creen desde el primer momento, ¿no? O sea, esto tiene que ver con actuar, el actuar que es to play, que es jugar. Nosotros, cuanto más técnica tenemos, a veces nos olvidamos de jugar, y ellos no se olvidan. Los ancianos y los niños entran en la situación imaginaria y te vas con ellos donde quieras. Te pones de tú a tú y te vas hasta el final. Se lo creen. Entre 20 y tantos y 50 ya la cosa se complica porque tienen muchas vivencias, ¿no? Porque no están tan en un lado o en otro y la cosa se complica un poco más. Se multiplica el trabajo al final por 5 y el esfuerzo, el presupuesto y todo. Pero luego cuando te dan algo que es único, que es auténtico, eso estableces una conexión con la pantalla que otras veces no te lo dan. Cuando yo veo impostura, claro, yo tengo un análisis que de repente es muy difícil que me pegue una peli, pero cuando me pega de lleno. O sea, que de repente tú ves ahí si están trabajando en la forma, si están en la impostura, si están anticipando, si están diciendo el texto, si están persiguiendo, si están en un objetivo, sí, no lo sé, si tienes un punto de vista que le está acompañando desde dentro, no estar desde fuera opinando, diciendo, hostia, estos de barrio, ¿cómo son? Qué folclórico, ¿no? Que estás desde fuera, no estar dentro. Pero luego tienen cosas maravillosas, o sea, tienen cosas que tienen muchísimo trabajo que no te puedes imaginar y que no te quiero contar aquí en mi vida, pero luego tienen cosas maravillosas. Joaquín cuando se ríe de verdad o cuando es él auténticamente, es incomparable. O sea, Luis y yo no podemos llegar a eso. Es verdad que él no lo puede mantener, y nosotros sí, nosotros podemos hacer un personaje. De todas maneras, su personaje para un actor profesional es muy complicado. 140 páginas, todo texto, es complicado. O sea, yo también la que le he metido a él es de 2 inconscientes totales. Yo preguntarle a Joaquín, ¿cómo en esta primera película, cómo te has sentido al lado del propio Dani y al lado de Sara, al lado de Rand, al lado de otras personas que sí que eran actores? Y actores ya muy grandes. Pues al principio cuando enseñamos pensaba que estaba a su nivel, te lo prometo. Pensaba que era igual que ellos. Que pensaba que al principio, cuando enseñamos y todo salía bien, me puse a su nivel. Incluso creía que lo hacía mejor que ellos. Sí, de verdad, pensé que era mejor que ellos. Eso le decía a todos sus amigos, buah, me como a Tosar, Sí, la verdad, me como era muy bueno. a Dani, es que era buenísimo. No, o sea, no era mentira, era muy bueno de verdad. pero si te he dicho Tú mentiras. me das las gracias, tío. Increíble, me decías todos los días. Sí, es increíble, decía Luis, ¿qué? Flipas, ahora te das cuenta por qué se me ha ido la cabeza y he cogido a Joaquín, esto es un monstruo, solo hay que seguirle. Y después cuando empezamos la película dije que era una mierda, ¿no? Digo, ellos mejor que yo. Es verdad, es complicado, es muy complicado. Cuando te crees una estrella al principio y luego ves que no es una estrella. Entonces, ¿no? Es decir, del cielo baja el infierno en un momento. Es verdad. ¿No? Sí, y luego que, joder, mucha responsabilidad, un prota, 60 o 70, 80 de equipo, todos los días eres el centro y si eso te carga una responsabilidad porque o juegas y va todo perfecto o como la responsabilidad te pase por encima y el texto no lo tengas así, estás muerto. Sí, es verdad, Menos mal. Sí, es verdad. Me decía que he estudiado. Digo, ¿qué va? Yo he estudiado mucho, para mi forma. Claro, yo estudiaba con el colegio, como un loro, repetía, y así no se estudia un guión. Entonces yo siempre estaba pensando en cuándo terminaba el otro actor para yo continuar. Y cuando yo estaba pensando eso, mi texto se me olvidaba, texto, ya no lo tenía. Por ejemplo, presentación. ¿Tú cómo estás listo, payaso? ¿Eh? Ni él ni yo.
¿Cómo eres tan cara dura, Johnny? Que has ido a cobrar lo de la empresa y no nos has dicho nada. Sí, ¿Tú qué joder. te crees? ¿Tú qué te crees? ¿Que no nos íbamos a enterar o qué? Sois un hijo de puta. No, en la vida de la empresa, ¿no? 1.800.000. Voy a usar los dos. Ay. La cámara, quien pasara una ambulancia al lado, pasara el vecino en ese momento. Joaquín, ¿qué haces? Déjame que estoy Pero con me un sabía problema. todo, tío. No, ¿te sabías esa secuencia? Todas. No, que sabías. Tira otra, tira otra. 40, ¿cuál es la otra? La que tú quieras. Venga, campeón. A ver. ¿Vamos? ¿Quieres que Tira. 12.000 pavos. 12.000 pavos. Perdona. No. Que así no empieza, me he equivocado. ¿Cómo que no empiezas? Ah, no. Chavales. ¡Dinámica sueca! Chavales, dinámica sueca. 12.000 pavos. No hace falta, 25 años de garantía. No hace falta los dientes, no se manchan. ¿Pero habéis visto cómo se aprieta? No, se no, le entiende. no, coño. Está cagado, está que cree que va a fallar. Me la sé o me la sé. No, todavía no lo he seguido. ¿Pero te Mira. aplican los tuyos? Claro, cabrón, soy implante, la imagen es muy importante. No te entiendo. Claro, cabrón, la imagen. Cabrón. Pero me la sé o me la sé. Sí. Pues ya está. ¡Se la sabe, coño! Yo me la ¿Qué parece que sé. se ataca? Después de 1 año y medio no me lo sé. No te, 1 año y no te lo medio. sabes. ¿Eh? No te lo sabes. Ah, déjalo. Venga, a ver. Yo quería preguntar sobre el desenlace de la película, el plot twist, un poco así que hay al final. El personal. Si es personal, ¿no? a cualquiera. No, Es más de cómo el se- desenlace personal entre amigos, dicen, ¿no? No, que era, si era una cosa que ya teníais desde el principio hecho, o mediante la película, como pasa a veces en algunas, que el final o ese plot twist lo hacéis más al final, o cuando, ¿cómo se os ocurrió ese final? Uy, perdón. No, yo generalmente me tiro con los guiones entre 4 y 5 años, con cada guión, y está todo bastante medido, y si hago casi 70-80 versiones, la improvisación solo la dejo para un 5 o un 10%. De un guión que no funciona no puedes hacer una buena película nunca. Y no puedes, yo sé que yo necesito la trama, y aunque sea cine muy personal o muy autoral o lo que tú quieras llamar, yo necesito tener clara cuál es la trama y hacia dónde vamos. Se pueden hacer otro tipo de películas donde tú improvisas, te das una pauta, una premisa, yo te tengo que convencer de que te vayas ahora mismo de aquí, del auditorio, y tú tienes que decirme que no, que quieres quedarte porque quieres, porque si no... Y después no, ya, pero tú das clase, ¿eres profesor de ella? Pues imagínate, es tu profe de ella. Y tú tienes que decir, no, que si me voy me suspende. Entonces ya tenemos el conflicto dramático y podemos improvisar. El problema es que la improvisación es el ejercicio más preciso que existe. Porque cuando no tienes urgencia, cuando no persigues el deseo, cuando tal, te vas. Y cuando te vas, se diluye todo. Entonces, para mí el guión es fundamental. Otra cosa es que haya dejado dos cosas, el ácido hialurónico. Sí, eso fue mío. Es que lo digo mal, no sé decirlo bien. Entonces, eso, o cuando le digo, pero hijo puta, ¿pero cuándo me has pagado también 60 pavos? Si tú no tienes dinero ni para tabaco, si solo me llamas para comer o para cenar. Y ahí empezamos a improvisar nuestras cosas. Entonces, eso sí es improvisación. Pero un final de un tercer acto, como tengas que reescribirlo en el rodaje o un mes antes, pues se te puede aparecer la Virgen. Yo no creo que aparezca. Entonces mejor llevarlo escrito, pero todo el guión, o sea, los 3 actos. Porque generalmente como no funciona el primero, ya no enganchas. Entonces se cumplió el plan de... Media más. Y eran 8 semanas y tuvimos que hacer 1 semana y media más. No, que va. Joder. Bueno. No, siempre soy yo el culpa de todo. Soy tonto yo de la película ahora. Me jodas, tío. Soy tonto. Yo que no éramos actores profesionales y la cagamos todos. 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 Yo es que menos, ¿eh? Chema tenía 3 frases, Brenda 4 y su madre las clavaba todas. Eso es verdad. Eso es verdad. Tiene razón. No fue por condiciones climatológicas. Eso también fue. No, había muchos días que llovió y no pudimos hacer el rodaje. Claro. Eso no mientas, Lo eso es que verdad. Que sí. ¿Veis la secuencia que estoy yo enterrado? Pues ese día llovió durante 3 días. Y hubo que parar. Y por eso has hecho 3 días más. No mientas, ¿vale? Pero si ese día rodamos el día que tocaba. No pudimos, llovió 3 días seguidos. Vale.
No sé si... quería preguntar a Daniel que en tu trayectoria como actor, como por ejemplo en series como Aquí no hay quien viva, que sí te ha influenciado en la manera de dirigir esta película, como por ejemplo mezclando lo cotidiano con lo surrealista. Todo te influye en la vida, te influye desde que ves cine kinky hasta que ves neorrealismo, desde que ves ET hasta que trabajas en una serie te da mucho oficio, es verdad que luego si estás demasiado tiempo te crea muchos vicios y recursos que no funcionan como actor porque vas a resolver o vas a estar correcto o vas a hacer lo que ya sabes y nunca estás orgánico, vas a hacer tu personaje y te piras. Pero en Aquí no hay quien viva, por ejemplo, me reí muchísimo y el humor pues también tiene que ver con eso. He hecho muchas comedias como actor y me gusta mucho reírme y supongo que todo tiene influencia, sí, seguramente. Y ver el proceso de trabajo, el haber hecho unas cuantas películas, pues tú ya sabes qué funciona y qué no funciona en un set, sabes si un ayudante de dirección le está dando el tiempo necesario a cada departamento, sabes si en fotografía se está llevando más tiempo que sonido o que los ensayos. Sobre todo te hace ver lo importante que son los actores, lo vulnerables que son, lo frágiles que son y cómo les deja siempre para la última y cómo la técnica está por encima de los actores. O sea, yo cuántas secuencias he tenido que hacer de 2 páginas, tengo la citación a las 8 de la mañana y entro a las 7:30 de la tarde y las tengo que hacer en una toma. Eso no es un problema mío, yo no soy una máquina. Y a mí no me pagan por esperar, eso es mentira, a mí me pagan por hacerlo bien y tú tienes que dar las circunstancias para que yo haga bien el trabajo. Tú ten a Javi, a Bardem, 18 horas esperando en un bordillo sentado a hacer tu secuencia en 20 minutos y la tienes que hacer a la primera porque ya no puedes, ya se tiene que ir el equipo y no puedes dar horas extras. Entonces todas esas cosas yo también las he aprendido de la dinámica, aparte porque soy actor, pues para llevar un poco la partitura del rodaje. Y eso tiene que ver también con mi experiencia como actor en televisión, en cine, incluso en teatro para dirigir y una serie de cosas. Sí, claro que te influye, por supuesto. Hola, buenas. Yo quería preguntar ¿cómo es hacer una película de humor en tiempos en los que es tan fácil ser cancelado? ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo es hacer una película de humor en tiempos en los que es tan fácil ser cancelado por cualquier colectivo o...? Sí, por la corrección. Pues mira, esta es una peli incorrecta y esto es una peli libre. Y yo creo que la corrección es la mayor censura o la mayor autocensura que hay ahora mismo. Una cosa es tener cierta clase o cierta elegancia a la hora de hacer humor, pero ahora todo te condiciona. Después de vista la peli, dijimos, joder, se van a ofender la asociación de meningitis. Vale, pues lo siento, pero tiene algo que ver con el acervo, con el tal, con una serie de cosas y nosotros no lo hemos hecho con mala intención, es una manera de relacionarse los colegas con tal. Se van a molestar la asociación porque es una crítica social, el tema taurino, con el tema de cobradores de vestidos de traje, porque son pequeños. Yo he intentado no parodiar, yo no me río de ellos. Yo no me río de Joaquín es mi amigo, si me río de él me río de mí. Yo no me río de Brujo, que es mi colega, yo no me río de Esther, no me río de Luis, de José Luis, de uno de los pequeños. Yo intento no parodiar. A mí hay algo que no me gusta, que es ni adjetivar ni parodiar, ni reírme, ni hacer reír a costa de los demás. Yo soy igual que ellos, yo soy otro canalla como ellos, de hecho Brujo soy yo, básicamente. Y Luismi, el personaje de hacer es mi mejor amigo. O sea, ahora estamos en un tiempo que la corrección nos está matando, pero desde las líneas editoriales, desde las cadenas y desde todo. A mí me viene a la imagen, últimamente tengo la sensación esa de que todo el mundo, nadie quiere tener un fracaso. Y por eso nadie arriesga y nadie tiene un éxito. Y nos quedamos en la superficie como el pez muerto, que no está ni buceando abajo, ni está en el cielo, está arriba, ha dado la vuelta, muerto, boca arriba. Entonces yo qué sé, yo he hecho una peli libre, es incorrecta, es imperfecta, tiene un mogollón de fallos, pero yo he hecho la peli que me ha dado la gana. También es verdad que al final me tiro 7 años, porque para levantar estas pelis, ser libre cuesta mucho.
Pero mira, yo llevo toda la vida siendo libre y ahora la corrección no me va a matar, ni me va a decir nadie de lo que tengo que hablar ni de lo que no tengo que hablar. Otra cosa es que yo tenga educación y otra cosa es que yo intente ser elegante y otra cosa es que no menosprecie a nadie. Pero me va a decir a mí alguien de qué tengo que hablar y cómo tengo que hablar. Vamos, no me lo hicieron a cambio de nada, que me decían que no se podía hacer una peli social, todas las televisiones me dijeron que no y dije que no lo voy a hacer. Basta que me digas que no, así es el ser humano. Dime, no hagas esto, que lo voy a hacer. Entonces ahora mismo a mí eso no me condiciona, porque entonces estamos perdiendo la libertad personal, no es una democracia, entonces estamos perdiendo la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que eso es lo que... Perdón, el mejor Goya. El Goya a la dirección Nobel. La película muy importante. Más preguntas. Sí, por aquí. Oye, preguntarle a Joaquín, que es bastante más interesante que yo. No, Eso- tú eres mucho mejor que yo. No, tú eres más auténtico y eres sabia nueva. Tú mejor, yo soy un coñazo hablando. Pregúntale a Joaquín. Yo tenía dos preguntas y mi sentido pésame por la pérdida de Esther, porque creo que se ha perdido una joya el cine que podría haber dado, vamos, da un juego aquí en Canallas. Para mí es la prota, Sí. se lo comentaba a mi compi, para mí es la prota, es ella la que me maneja, la que lleva, y lo siento un montón. Dos preguntas, una para Joaquín y otra para ti. Para Joaquín, ¿qué haces cuando no haces cine? Esa es mi pregunta. Trabajar de lo que ves en la película, pero de verdad. Yo tengo una empresa de commodity y lo que hago es pues intentar intermediar en la venta de... Sí, pero explica qué es commodity, porque tú lo dices como si todo el mundo... Commodities es intermedio en la venta de, pues, de arte, de edificios, solares, es lo que me dedico en la vida, ¿no? Para que Dani ha querido hacer lo que yo dedico, pero a lo peor, como que yo soy lo peor. ¿Vale? Me ha dejado estaba en una rueda de prensa, me llamaron, era trabajo y yo cogí el teléfono. Era un barco que estaba en Rotterdam, que se había quedado sin comprador y yo quería venderlo. Y no. La peli no te ayuda a ganar otro 1,5 millones. Pues mira, yo ¿sabes lo que creo? Que el pelotazo que está esperando la va a dar con la peli. No, Porque te he hecho una publicidad que flipas como empezaba a empresario. pegar en Punta Cana. ¿Eh? En Punta Cana, sí. En Punta Cana vas a dar un pelotazo, pero Pero claro... no, tú lo sabes. Sí, pero gracias a la peli. No. Y cuando te llegue otro proyecto de cine, a por el cine. ¿Yo? Pregunta a Dani, yo doy clase de producción en cine. Sí. Es a propósito del presupuesto. ¿Cuál fue el presupuesto inicial? ¿Cuál fue el presupuesto final? ¿Y qué desviaciones hubo por el camino? Pues mira, la película empieza en 3.100.000 euros y ya vamos por 3.380.000 euros. Porque fue una semana y media de más, porque nos pilló en medio del COVID, que tuvimos que asumir el presupuesto, toda la partida del COVID, de los protocolos. Una semana, al día son más o menos un rodaje, son 30 a 40.000 euros. Nosotros hicimos una semana más, multiplica. Y luego la postproducción pensábamos que iba a ser mucho más rápida y tuvimos muchas sesiones de ADRs y todo se ha encarecido un poco, la verdad. Pero bueno, que ya... Ah, bueno, y luego los derechos editoriales, que como no había presupuesto por lo del COVID, por una semana y media más de rodaje y tal, no teníamos dinero para las músicas. Y los derechos editoriales cuestan una lana. Tener ahí a Leño, a Los Pecos, a Julio Iglesias, eso cuesta un dinero. Y luego el músico, o sea, ha habido algunas partidas que se nos han ido un poco, pero porque ha sido luego el efecto dominó. Y ya teníamos que llegar a Málaga, teníamos que estrenar, y luego ha costado un poquito más. Pero bueno, ya buscaremos. Tenemos ahí un crédito, habrá que subirlo un poquito más. Preguntas. Lo primero, enhorabuena por la película y os quería hacer dos preguntas. La primera, a nivel técnico, ¿qué secuencia os supuso un mayor problema en torno a permisos, COVID, el tiempo? Joder, lleva una hora buscándote. Yo también buscando el micro. Vale. Y la segunda pregunta es si pudieseis volver al primer día de rodaje, ¿qué consejo daríais? ¿Cuál es la primera? La primera, ¿qué secuencia os supuso un mayor problema a nivel técnico? Tipo permisos, COVID, ruido que no lo esperabais. Así un poco por encima. Vale, bueno, si quieres que te conteste él a la pregunta, ¿cuál ha sido la secuencia para ti que más te ha costado? Para mí la peor fue la de los plásticos,
me pasó muy mal porque, claro, me decía el cámara, pero estoy viendo el pitito, digo, si me ve todo el mundo. Entonces, imagínate, estar pensando en el texto y que tú no te veas desnudo el primer día, fue muy complicado. Esa es la de que estoy enterrado, porque pasé mucho frío. Estaba lloviendo y me entraba el agua por el cuerpo y me pasé muy mal, la verdad lo pasé fatal. Y la otra pregunta, me hubiera gustado haber sabido cómo se hizo un guión realmente, antes del primer día, porque hubiera ido mucho mejor, más preparado, ¿no? Y no hubiéramos tenido tantos problemas tú y yo, ¿no? Pues sí, la verdad está muy bien. En la primera pregunta, las secuencias técnicamente más difíciles de la película, sin lugar a dudas, son los 2 coches. Son 3 páginas de coche con un actor no profesional. ¿Y para eso fue fácil? Sí, por eso repetimos los 2 días. No te jode, venga, Johnny, anda. Fue fácil. ¿No hemos repetido un día entero el coche? Pues ¿por qué? 3 páginas de texto con un actor no profesional. No llevábamos cámara car. Yo me gusta rodar, no intervenir en la vida, rodando en medio de la ciudad con un permiso comunicado y con alguien por delante y alguien por detrás, y 3 páginas de texto que tuvimos que repetir un día lo rodamos en 3 días, esa secuencia, y esa era muy complicada. Luis no veía, yo estaba que no podía más porque no decía ni una, estaba bloqueado, porque se enfrentaba a esa montaña de 3 páginas de texto que veía que horas y horas y horas y no salía. ¿Qué pasó en una de las veces? El coche muy enfadado tú. Sí, se cortó. Yo corté el rodaje. Yo llevaba 9 horas trabajando, habíamos echado 2 horas extras, no decía el texto ni para atrás, no había estudiado. Pero me lo sabía, no. Utilizo la psicología inversa, que es animándole. Entre la 25 y la 40 ya me ve que estoy tenso. Entre la 50 y la 70 lo quiero matar. El temperamento que tiene con el talante, con la paciencia, era imposible. Tío, no me lo puedo creer que me esté pasando esto, tío, Joaquín. Estaba bloqueadísimo porque él me conoce, él sabe que yo sé lo que piensa y por dónde va y si ha estudiado o no ha estudiado, es a la hora que se ha acostado, a la hora que tal. Y yo decía, no me puedo creer que me estés haciendo esto, Joaquín. Tío, lo estoy pasando mal. En medio de la ciudad, hasta los camiones, y me fui andando porque no podía seguir, porque no me lo merecía. Era muy duro lo que estaba sufriendo. Tenía a Luis con una paciencia y Luis ya no podía más. Un día, y ese día te dijo a ti, Luis, ya no me hace gracia tu gracia. Y te lo dijo. Y tú dijiste, tío, tú eres mi amigo. Tío, ¿por qué ahora me dices esto? Pues yo ya no podía más, yo ya no sabía cómo ayudarle. Un helado, lo del racor es lo de menos. ¿Habéis visto el récord del helado, no? Eso es de primero. Ahora el script dijo ya, mira Dani, con la que tiene el día de encima, olvídate ya del helado. Una cámara enfrente, Luis no veía, acuérdate los pasos de cebra, bueno. La luz, el no sé qué, ni para atrás. Yo ya diciendo, oh, vale, pues